distinguidos miembros del Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú, señores almirantes, representantes de la Marina de Guerra del Perú, invitados civiles, colegas, es un honor para mí presentarles a ustedes al doctor Jorge Heró Pérez, un eminente científico en el campo de la radiociencia y la radioastronomía. El doctor Heró, con su destacada trayectoria en la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha contribuido significativamente al avance de nuestro entendimiento sobre fenómenos naturales devastadores, como terremotos y tsunamis. Su trabajo pionero es fundamental para el desarrollo de sistemas de alerta temprana que pueden salvar innumerables vidas. Hoy nos presentará su conferencia Terremotos, Tsunamis y Puertos. ¿Es posible una alerta temprana? Es una pregunta de resonancia crítica en nuestra búsqueda constante de seguridad y preparación ante las fuerzas de la naturaleza. Vamos a tener a continuación las palabras preliminares del presidente del Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú, el señor contraalmirante Cristóbal Miletich Sousa Peixoto, que tiene la palabra. Muy buenas tardes. Primero que todo quiero decirles que ustedes han sido seleccionados, un grupo seleccionado de invitados para esta reunión, porque como el grupo es chico, la sala es chica, y tenemos un tema tan interesante que hemos querido invitar a las personas que en algún momento van a estar cerca a la solución del problema que se podría presentar y que ojalá no se presente nunca, ¿no? Pero todos sabemos que siempre hay una posibilidad de que esto suceda. Tanto instituciones civiles como de la Marina están representando acá a dos personas, a INTESI. Invitamos también al Instituto Geofísico, que desgraciadamente no han podido venir. Los demás son miembros de Marina. Tenemos un representante de la Fuerza Aérea también presente. El tema, el caso suceda un tsunami o un terremoto de magnitud 9, cercana a 9, puede causar una serie de problemas. Y en ese momento, como cada vez que una persona tiene un problema y recién ahí se acuerda de Dios, ahí nos vamos a acordar de aquellas personas que tienen a su cargo solucionar o disminuir la gravedad del problema. El fenómeno ya sucedió y tienen los efectos secundarios. ¿Quién toma acción? La Fuerza Armada, como siempre. INDECI y la Fuerza Armada. Pero ahora queremos dar un paso más. Queremos tratar de prever eso. No es que evitar que suceda no se va a poder, pero sí podemos prever, saber con anticipación si este fenómeno va a suceder o no. Acá tenemos entre nosotros al doctor Jorge Heró, a quien conozco ya desde hace bastante tiempo. Cuando yo estuve de presidente del IPEN, lo llamé como asesor, recién lo conocía. Estuvo poco más de un año conmigo. Y en realidad sus consejos, conferencias que daba, fueron excelentes. A partir de ese día ha comenzado una amistad que la tenemos hasta ahora, y este año hemos aprovechado de su generosidad para tomarlo, que nos dio una exposición. Esta es la segunda vez que estás acá, Jorge. Creo que de las lecciones que aprendamos el día de hoy podemos sacar muchas consecuencias positivas, en el sentido de que podemos tomar acción sobre varias cosas. Aquí no vamos a hablar de simplemente cuando viene un terremoto salir corriendo y ponerse en tal sitio. Eso no es suficiente. Nosotros podemos saber cómo. Ahora nos va a decir Jorge si es con días, con semanas de anticipación. Por lo menos tener una alta probabilidad de saber si va a suceder un fenómeno de este tipo. Bueno, sin más preámbulo, yo quisiera que Juan Carlos lea el currículum es un currículum demasiado largo, No. Y después va a haber un periodo de preguntas y respuestas para cualquier duda que haya quedado. Ahí. Okay. Como lo expresó el señor almirante Cristóbal Miletich,
Les voy a presentar al doctor Jorge Heró Pérez. El doctor Heró tiene estudios de pregrado en electrónica en la Universidad Nacional de Ingeniería. También el posgrado en física del espacio en la Universidad de Stanford, California, Estados Unidos. Una maestría en ciencias en el año de 1965 y un doctorado, PhD. Ha trabajado 15 años en el Instituto Geofísico del Perú como investigador científico en el Observatorio de Radar de Jicamarca. En el año de 1972 fundó la empresa Digital S.A., que diseñó y construyó la primera computadora en el Perú. Ha sido presidente, vicepresidente del directorio de ITINTEC, Intel Perú, Intel, Electro Perú y Concitec. Desde 1989 es profesor principal en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fundó y dirigió el Instituto de Radioastronomía, que puso en órbita el primer y segundo satélite peruano en el año 2013. En el año 2009 instaló el primer magnetómetro de Perú Magneto, que ha descubierto los primeros precursores de sismos por métodos electromagnéticos. Actualmente continúa su labor de profesor y haciendo de investigación. Por favor, reciban un aplauso al doctor Jorge Heró Pérez. Buenas tardes, Cristóbal. Muchas gracias por recorrer esos viejos tiempos. No sé si funciona para cambiar las diapositivas, si funciona una o la otra. Probablemente tengo dos posibilidades, Víctor, por si acaso. No sé cuál va a funcionar. Bueno, lo que vamos a tratar hoy día es el peligro de terremotos. Voy a empezar con, a ver si funciona esto. Sí, y la otra. También lo mismo. Hace un tiempo acuñé esta frase, fácil de recordar porque parece que fuera parte del himno nacional, pero no lo es. El himno nacional refleja una voluntad. Esto refleja una realidad. Somos sísmicos, serémoslo siempre. Querramos o no querramos, vamos a seguir siendo siempre sísmicos. Por eso tenemos que pensar en que estamos en una guerra potencial que puede ocurrir en cualquier momento. El instituto, rápidamente, el instituto no conoce, muchos de ustedes han estado ahí, pero para los que no conocen, el Instituto de Radioastronomía que fundé en el año 2006 tiene que ver con tres áreas fundamentales: el espacio profundo, o sea, astrofísica, hacemos radioastronomía para sumarnos al mundo en participar en el descubrimiento de nuevos fenómenos astrofísicos que son muy importantes para la formación de ellos. En segundo lugar, el espacio circunterrestre mediante satélites. Nos propusimos ser la primera universidad del Perú en lanzar un satélite y ponerlo en órbita. Nosotros no, por supuesto. Fue puesto a través de un cohete Dnieper, un cohete de la Guerra Fría, que nunca fue utilizado para las 20 bombas nucleares que tiene y que sale de un silo. El nuestro salió de un silo, tenemos el video. Salió de un silo en el sur de Rusia, en Yasny. Una de nuestras personas, que trabaja ahora, que es alumno de doctorado mío, viajó por su cuenta, estaba estudiando su maestría en Europa y se fue por su cuenta y vio partir el cohete tan cerca como pudo acercarse a la zona de lanzamiento rusa. Y en tercer lugar, el espacio bajo nuestros pies. Es un espacio también. Y ese espacio es la tierra sólida,
para adelantarnos a los sismos. ¿Por qué eso? Porque nuestra primera idea de poner un satélite en órbita fue poner un magnetómetro a bordo con algunos receptores en UHF y VHF para detectar señales que me habían relatado algunas personas que habían participado en el Año Geofísico Internacional, 1957 al 58. Porque ellos escuchaban ruido de radiofrecuencia en las comunicaciones y al poco tiempo venía un sismo. Y comentaban esto. Se me quedó grabado si es que señales electromagnéticas podían ser precursores de un sismo. Y ahí se quedó durmiendo hasta que, ocurrido el sismo de Pisco, en el año 2007, 15 de agosto de 2007, de pronto se me vino a la cabeza por qué no intentábamos eso. Y en el satélite que estábamos proyectando, pensamos en montarle un magnetómetro. En uno de mis viajes regulares a la Universidad de Stanford, hablé con Bob Twiggs, un profesor de astronáutica, que estaba en el mismo edificio donde estaba mi oficina. Los que estábamos en el área de astrofísica estábamos junto con los de astronáutica, la mitad del edificio para cada uno. Fui a verlo y él me dijo que ya había una persona que ya había intentado y que hablara con él. Le dio su teléfono, lo llamé, fui a visitarlo, y la respuesta fue que había sido el satélite muy exitoso, pero no el detector de sismos. Y entonces obviamente me di cuenta que un pequeño satélite de 10 por 10 centímetros, girando permanentemente en 3 ejes en el espacio, era imposible que usara las señales que venían por el campo magnético, que no se podía orientar con suficiente rapidez, con el tamaño que tenía, para detectar, para sacar información útil para la detección de sismos. Entonces desistimos. Esta persona me dijo, mira, pero estamos tratando ahora de hacerlo desde tierra. ¿Quieres sumarte? Porque a nosotros nos interesa tener datos de otra parte de la Tierra. Le dije encantado. Inmediatamente hicimos un convenio a través de la universidad y pocos meses después teníamos el primer magnetómetro donado por ellos. Lo instalamos en el Carmen Chincha, donde había sido devastador el sismo del año 2007. Y después pusimos otro, que se demoró porque no teníamos comunicaciones, muy cerca de la frontera sur, en la zona de Los Palos, a unos 8 o 9 kilómetros de la línea de frontera. Ahí lo instalamos y comenzamos a producir resultados inmediatamente. Lo instalamos a fines de marzo del año 2010 y el 23 de abril aparecieron unos pulsos en nuestro registro. Y el 5 de mayo ocurre el sismo 6.5 en La Yarada, a 25 kilómetros de donde estamos. 25 kilómetros es una distancia sumamente corta. Y la señal fue muy buena. Y ahora después, cuando les enseñe el video que tenemos, vamos a ver exactamente qué pasó y cómo encontramos el rumbo, como dicen los marinos. Y nosotros decimos el azimut. ¿Cómo encontramos el azimut? ¿De dónde venía? Pero como no teníamos más que un solo magnetómetro, solamente podíamos saber la dirección. No teníamos dos para triangular. Y ahí me di cuenta de la importancia de tener dos equipos. Hace muchos años, cuando fui invitado por el comandante del BAP Aguirre a salir a una viaje de maniobras, 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. A las 6:30 de la mañana estábamos tomando desayuno en la sala de la cámara. Bueno, y salimos a navegar y nos dieron plena libertad para que estuviéramos en los sitios importantes, porque nuestra misión era, como empresa, ver aquellas cosas que se podían automatizar con electrónica hecha acá. Entonces el CIC fue la gran maravilla, porque eso era lo más fácil, lo más obvio de automatizar. Todavía se utilizaban esas paredes de plexiglas
con un marinero atrás que escribía con una tiza blanca, al revés, ¿cierto? Y aparecía todo. Y entonces yo les decía, ¿por qué no utilizamos acá una información computarizada? Con LEDs podemos hacer una pantalla grande para evitar el retardo. Y veíamos los directores de tiro y subíamos arriba, y entonces había un ejercicio con aviones. Venían aviones de la Marina y tenían que ser detectados lo antes posible. Y luego venía la casa del submarino, y ahí me di cuenta por qué se necesitan dos. En el caso del submarino, vamos a ver ahora que es muy parecido al caso de detectar sismos, porque los detectamos bajo el agua, no solamente bajo el agua, sino bajo el fondo marino. 40, 60 kilómetros debajo del fondo marino. Pero no los vemos, solamente escuchamos. Es una especie de sonar electromagnético pasivo. No es activo. Nosotros no hacemos nada, solamente recibimos señales. Y esas señales nos permiten conocer el rumbo desde dos estaciones. Mediante la interceptación de estas dos líneas de rumbo, obtenemos la posición del posible hipocentro. Y ahora vamos a ver con qué precisión lo hacemos y cómo lo hacemos, y cómo hemos aprendido también a determinar la magnitud de lo que va a venir. Parece una guerra antisubmarina. Esta es nuestra parte de radioastronomía. Construimos esta antena de 8 metros, cosa interesante. Aquí hay partes que fueron hechas en el CIMA y partes de un buque donado por el CIMA. Esta parte de acá arriba es una torreta de una ametralladora de un buque antiguo que estaba como chatarra y nos lo dieron. Y esta columna fue rolada y cosida, soldada en el CIMA. Así que tenemos buenos recuerdos de la participación de la Marina en esta. Ahí tenemos un proyecto de una antena de 20 metros que va a pesar algo así como 60 o 70 toneladas. Y yo he sugerido que podríamos hacer algún convenio con el CIMA para que sea construida ahí. Este es el más grande radiotelescopio que se ha construido íntegramente en el Perú, diseñado y construido en el Perú. Yo lo diseñé con una computadora utilizando GW Basic hace muchos años. Y ahora ya se ha hecho con un software importante y tenemos una antena ya diseñada para 20 metros. Tenemos varias, 50 casi toneladas de acero estructural en el campus esperando ser construido. Pusimos en órbita el 21 de noviembre del año 13. Ese es un sello anterior. Todavía vamos a cumplir el próximo mes 11 años en órbita. 2 satélites, pero lo más interesante de todo fue que el satélite pequeño fue lanzado por esto. La tapa se abrió, la abrimos 15 días después de lanzado y de ahí lanzamos este pequeño satélite que transmitía solamente 10 miliwatts. Y con eso nos tomó mucho trabajo encontrarlo, pero finalmente lo encontramos 2 meses después. Lo encontramos en órbita muy cercana a la del otro satélite. Volvamos al tema de la Tierra sólida. Y esto es algo muy importante, porque Niels Bohr, famoso físico danés, creador de la escuela de la mecánica cuántica en los años, comienzo del siglo XX, poco después de Planck, y Niels Bohr acuñó esta frase: la predicción es algo muy difícil, especialmente cuando se trata del futuro. Claro, este es puro humor, porque la predicción se trata del futuro. Tal vez tiene la dificultad de hacer pensar a otros que la predicción es algo así como la magia, como las brujas, ¿no? Como los adivinos, como los chamanes, que por lo tanto es una actividad despreciable, no seria. Ustedes comprenderán que por eso Niels Bohr, como científico, hablaba de esa manera, de forma jocosa.
de las dificultades de hacer una predicción. Y es lo que hemos encontrado. Quiero ser muy abierto y muy sincero con ustedes. El problema que tenemos, contarles la verdad. ¿Por qué no hemos sido escuchados de mejor forma? El ministro de Defensa, en esa época, la época de Kuczynski, Jorge Nieto, nos visitó porque quería saber, él quería comprar un sistema de alerta temprana en México. Y me preguntó, me dijo, ¿usted puede venir y explicarme qué cosa es lo que hacen ustedes? Le dije, mire, señor ministro, el protocolo me obliga a mí a ir a visitar las oficinas, pero no voy a cambiar la figura. Yo lo voy a invitar a que usted me visite a mí, porque acá le podemos mostrar el laboratorio, los magnetómetros, toda la data, el personal que trabaja y el esfuerzo que estamos haciendo. Va a ser para usted mucho más ilustrativo que usted venga a visitarnos. Muy bien, me dijo. El martes, ¿qué le parece? Era un sábado. El martes. Perfecto, lo espero. Llegó a las 8:25, 8:30 empezaba la reunión. Me dijo, no tengo más que media hora. No tengo más. Lo que usted diga. Pasó la media hora, llamó por teléfono, me dijo, ya cancelé mi cita. Me quedo. Se quedó más de una hora. Adicional. Le pareció interesantísimo. Me dijo, yo lo invito, la próxima semana vamos a tener en el Ministerio de Defensa una charla donde van a estar los jefes de todas las instituciones que tienen que ver con el próximo gran sismo de Lima. Instituto Geofísico del Perú, INDECI, todas las instituciones de la Fuerza Armada, todos los que tenían que ver con el gran sismo de Lima. Terminó la reunión, me dijo, tiene usted 10 minutos, le dije, señor ministro, en 10 minutos no puedo hacer nada. Bueno, media hora, ¿qué le parece? Bueno, mejor. Me dio media hora, al único. Terminó la reunión y vino y me dijo, me ha convencido usted totalmente. Así que usted necesita $5 millones. Nosotros vamos a hacer la transferencia a través de la oficina del primer ministro a Concitec. Y Concitec hará un convenio con ustedes para que ustedes se encarguen del proyecto. Mientras tanto, usted nos puede ayudar en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, el COEN. Yo le dije, con el mayor gusto. Pasaron los meses y nunca me llamaron. Luego me enteré que no habíamos sido llamados porque las consultas se habían hecho y había quienes habíamos puesto. Se habíamos puesto porque lo que decimos no es creíble. La famosa predicción. Esto ocurrió y desde entonces nos hemos quedado paralizados. A comienzo de año, en el mes de enero, el 11 de enero, me invita el Congreso para hacer una exposición en el Congreso. Y estuvo también, la verdad no quiero decir nombres, pero creo que todos ustedes se imaginan, los opositores de que una entidad privada, como una universidad privada, trabaje en algo como es la sismología, que pertenece al ámbito del Estado. Entonces yo dije, pues, nunca he escuchado semejante cosa, que el conocimiento sea monopolio de un Estado. Eso no puede ser en ninguna parte del mundo. Además, le dije, nosotros no somos sismólogos, yo no soy sismólogo, nosotros no trabajamos en sismología. Nosotros concurrimos en un fenómeno sismológico, pero no somos sismólogos. Yo aprendo sismología todo el tiempo, tengo que leer un poco de sismología, claro que sí. Pero lo que hacemos nosotros no es sismología, hacemos física de la Tierra. Vemos cómo se producen cargas eléctricas, cómo se distribuyen las cargas eléctricas, cómo se generan ondas de radio, cómo avanzan, cómo se propagan esas ondas de radio, cómo se escuchan, cómo se reciben, cómo se triangula, cómo se procesa para obtener conocimiento que sirva para proteger a
a no menos de 12 millones de personas que viven en esta ciudad grande, más los alrededores, por supuesto. Es una enorme responsabilidad lo que puede pasar en Lima con un sismo entre 8.8 y 9.0, que es lo que el geofísico dice. Y lo viene diciendo no ahora, lo viene diciendo desde hace muchos años atrás. Yo he trabajado con Alberto Bicep, genial jefe, extraordinario científico, lo mejor que hemos tenido en el Perú. Somos fruto de lo que él hizo. Nos reunió a 12 que trabajábamos y que mostrábamos interés por lo que se hacía en el geofísico, y nos dio todas las oportunidades a través de convenios para estudiar en universidades, fundamentalmente en los Estados Unidos, las mejores universidades. Y comienzo mencionando Stanford. 3 fuimos a Stanford, porque además Stanford ha sido y es la que se disputa el primer puesto mundial con Harvard. Pero han estado en Harvard, en MIT, en Columbia, en muchas universidades de primer orden, 6 personas en física y 6 personas en psicología. Los datos de que vamos a tener un sismo no son recientes. El último sismo grande en Lima, como todos ustedes saben, ocurrió hace 270 años. 28 de octubre de 1746. Y ahora vamos a ver cosas que pasaron muy importantes. En el año 89, en la Universidad de Princeton, se publica esto, La política de la predicción de terremotos. Y este es un libro en el cual figura un peruano, Bruno Podestá. Y este libro es un librito chiquito. Ahí lo he traído, el que lo quiera ver. Lo estoy releyendo porque es un libro sumamente interesante. Trata todo sobre el problema del gobierno peruano. Esto era del año 81, época de Belaúnde, pero venía desde el año 76. Un problema enorme, porque llega a la conclusión y dice, el problema es que los asuntos científicos terminan siempre siendo asuntos políticos. Y eso es lo difícil, porque se desprende de la parte real, más real de la ciencia, de la necesidad del método científico, de la comprobación experimental de las cosas, y se convierte en un asunto de negociación y de laberinto. Pero fíjense lo que yo he extraído, una parte que es importantísima, la voy a leer en voz alta. Los grandes terremotos tienden a ocurrir muy separados en el espacio y en el tiempo. Como resultados, sus efectos acumulados a nivel mundial resultan desestimados. Sin embargo, en realidad más de 1 millón de personas han fallecido como consecuencia directa de terremotos en el siglo pasado. Recordemos que esto es el año 1989, el siglo pasado se refiere al siglo XIX. Los expertos están de acuerdo con que la habilidad de predecir terremotos de gran envergadura, aún con pocos días de anticipación, reduciría el número de víctimas por lo menos en un 50%. Por lo menos en un 50%. Aunque se vislumbra, aún tal capacidad no está tan cerca como alguna vez se pensó. Esto es muy importante, porque no se trata de poca cosa. Yo en una oportunidad entiendo que hay 2 personas del INDECI. En una oportunidad le pregunté en el Congreso, cuando estuvimos en enero, a una persona de INDECI destacada en la Municipalidad de Lima. Le pregunté si habían estimado en INDECI cuál sería la mortalidad en Lima. Y me dijo, yo le pregunté primero, le dije, ¿medio millón de personas? Me dijo, un poco más, 600.000 personas. No sé si esa evaluación persiste. Pero imagínense ustedes, más del 50% significa más de 300.000 personas se pueden salvar. Podemos salvar 300.000 vidas o más. Aún con pocos días de anticipación. Y eso es lo que nosotros podemos proveer. Entre 5
y 21 días más o menos. Ahora vamos a ver. Y eso es lo que se puede hacer. Tenemos que entrenar a la población. Esto no es juego. Es decir, 600.000 personas muertas en un sismo. Significa que todos los cargadores frontales del Perú, colocados inmediatamente en Lima, por teletransportación, para hacerle un poco el juego a Lisboa, no tendrían capacidad para abrir la zanja suficiente para echar como sea a más de 300.000 o 600.000 personas. Porque si no se viene una epidemia feroz. No alcanza el tiempo para hacerlo en 3 días. Ni sabemos dónde, ni cómo. Entonces, la cosa puede ser sumamente seria. Yo en el Congreso planteé la importancia del antes. ¿Qué cosa es el antes? El antes es el periodo previo. Estamos en un antes. Ya tenemos, no sé, posiblemente 2 siglos en el antes. Esto puede ser enorme. Este es el antes que siempre ejercitamos. Políticas generales sobre zonificación, autoconstrucción, normas técnicas, entrenamientos, simulacros, etc. Claro, eso es lo que vamos a hacer. El sismo dura apenas 3 a 4 o 5 minutos. Eso es todo lo que dura. Ahí ocurre todo. Ahí ocurre gran parte de la pérdida de vidas humanas. Aquí ocurre todo el desastre en 3 a 4 minutos. Y luego viene un después que dura años. Decenas de años después de un sismo grave. ¿Qué cosa es lo que nosotros propiciamos? Crear una zona, un tiempo que se llama el antes predictivo, con predicción, con pronóstico, no importa cómo lo llamemos. Hay personas que me dicen, no digas pronóstico, no digas predicción, porque suena mal. Bueno, pero lo que queremos es lo mismo, llamémosle alerta temprana, pronóstico. Pronóstico es preconocimiento. Predicción es hablar previamente. O sea, todas las palabras dicen lo mismo. Nos asusta el enterarnos de algo. Preferimos en el fondo, como sociedad, quiero decir, preferimos la calma, la tranquilidad, no pensar en el desastre. Pero, señores, ustedes se preparan para la guerra, como debe ser. Y se preparan de verdad. Porque prepararse significa tener la certeza que va a ocurrir, porque si no, no nos preparamos. Creo que en la preparación para sismos no nos estamos preparando con todo lo que podemos. Este antes predictivo, entonces, entre 15 y 21 días, ese es nuestro rango máximo, pero puede ser menos de 15 días, posiblemente hasta 5 días, ahora vamos a ver eso. Esto tiene una razón de ser. Si podemos decir, mañana va a salir el sol, y el sol no sale, bueno, nos hemos preparado, hemos sacado la ropa ligera, o al revés. Toda preparación es importante para construir internamente un quehacer, sobre todo en una familia, una organización pequeña. Por ejemplo, si sabemos que va a haber un sismo, posiblemente con un 85% de probabilidades, fuerte, entonces no hacemos pues la fiesta en el piso 38 del edificio de vivienda que se están haciendo ahora. Yo lo hago porque si yo veo esto todos los días, veo los informes que vamos a ver ahora, todos los días, entonces el venir de la universidad hasta mi casa, en vez de irme
por el circuito de playas, donde se me puede caer el acantilado, me puedo atracar o lo que sea, me vengo por la parte de arriba. Los días que espero que pueda haber sismo. Y eso es algo que yo hago, porque tengo la ventaja de que tengo la información. La idea es que todos tengan esta información debidamente, para que vivamos el antes. Para que la mamá y el papá en una familia le puedan decir a sus hijos: ya llenaste tu mochila, ya actualizaste, le cambiaste agua a la vida, tienes la cosa lista, y que los chicos se acostumbren a vivir. Como saben acostumbrar los niños ahora suben al auto y se ponen el cinturón de seguridad. Algo que no hacíamos nosotros de niños. Nos hemos acostumbrado a prever el choque y a protegernos con el cinturón de seguridad, haya o no haya choque. Eso es algo parecido. Muy bien. ¿Qué cosa es lo que hacemos ahora? Vamos a analizar esto. Este es uno de nuestros registros y ahora vamos a ver cosas mucho más precisas, porque al final de la charla les tengo un pequeño adelanto. Esto es lo que sucedió, lo que presenté en el Congreso de la República en el 11. Nosotros habíamos visto, teníamos este discurso que ha salido publicado en la página web. Yo invité a dos personajes de un instituto que fueron al INRAS un día, creo que fue el 13 de noviembre, y les mostré todo lo que habíamos hecho. Felicitaciones, qué bonito, qué bien, qué bueno, públicalo. El día 30 aparece en la página web de esa institución un letrero que no lo he traído, pero que decía: no le hagan caso a aquellas universidades que dicen que pueden predecir los sismos, porque eso es falso. Los sismos no son predecibles. Yo estoy dispuesto ahora ya a decirle: tienen razón. Los que dicen que los sismos no se pueden predecir, tienen toda la razón. Con ese método no se pueden predecir. Por lo tanto, tienen razón. Es que lo que pasa es que nosotros no utilizamos métodos sismológicos. Quien está esperando conocer el sismo a través de ondas sísmicas, tiene que esperar que la onda sísmica le llegue. Y una vez que sienta la onda sísmica, bueno, su sismómetro, entonces recién se da cuenta que va a haber un sismo, ya cuando ya ocurrió. Por lo tanto, estoy de acuerdo que es imposible predecir un sismo con esos métodos. Además, les digo, yo enseño un curso de astrofísica en la universidad y lo primero que hago con los alumnos es estudiar teoría de relatividad. Y la teoría de relatividad especial de Alberto Einstein establece exactamente eso. Es imposible que tengamos simultaneidad, a menos que la simultaneidad ocurra exactamente donde yo estoy. Pero todo lo que vemos, absolutamente todo lo que vemos, no es simultáneo. Yo los veo a ustedes en forma simultánea, pero en realidad la voz, la imagen de la primera fila llega primero que la de la última fila. Lo único que a la velocidad de la luz eso es imposible de notar. Pero no es simultáneo. Claro, la velocidad del sismo es muy distinta a la velocidad de la luz. Y por eso no nos damos cuenta. Pero desde la relatividad especial, desde Einstein, con toda razón decía que la simultaneidad no existe. No puede existir, a menos que sea local. En otras palabras, ellos solamente pueden predecir un sismo cuando ocurre el sismo. Bueno, nosotros a partir del día 22 de diciembre del año pasado comenzamos a tener noticias. 3.9, 3.9, 4, 4, 4. El sismo estaba predicho para este día. Y ocurrió
sismo en Lima, y al día siguiente sismo en Lima 3.8. Si comparamos con lo que decía el geofísico nos dijo el día 4 magnitud 4. Nosotros dijimos el día 4 magnitud 4. Acertamos. Ellos dijeron el día 5 magnitud 3.7. Nosotros dijimos magnitud 5 3.8. Nos equivocamos por 0.1. Y este sismo del día 4 tuvimos 16 horas y media de error a 15 días. Mientras que el del día 5 ocurrió con 53 minutos de error. O sea, miren la precisión que alcanzamos. 53 minutos con 15 días de anticipo. Pero se sigue diciendo que los sismos no se cuentan. ¿Qué pasó en Lima, en la isla San Lorenzo? Esta es una cámara de seguridad en la universidad, apuntando directamente al oeste. Y acá atrás está la isla San Lorenzo. Hay 4 fogonazos encima de la isla San Lorenzo. Lo primero que salieron a decir los detractores fue: esas son líneas de transmisión. Han chocado líneas de transmisión y se ha visto este fogonazo. Y obviamente en la isla San Lorenzo no hay línea de transmisión de alto voltaje para que produzca un fogonazo de esa naturaleza. Estas son luces que salen de la Tierra. Salen igualitas, son las luces de una aurora, las auroras boreales o australes. ¿Sí? Y me lo dijo un piloto a quien entrevistamos, porque este piloto estaba aterrizando en Jorge Chávez, un avión, un turbo de 2 motores, estaba aterrizando y dice a la torre: ¿qué pasa en Lima? ¿Por qué? Porque veo 25 luces en diferentes partes de la ciudad. Dice: bueno, tenemos un gran terremoto. Entonces préndeme las luces de balizaje porque tengo que analizar la pista. Él hace un vuelo rasante, analiza la pista y dice: la pista está bien, voy a aterrizar. Después lo he entrevistado y me ha contado todos los detalles. Y me dice: cuando estaba volando en el cerro, ¿cómo se llama? La regla. ¿Ah? La regla. Dice que ahí se dio cuenta que de las alas del avión salían unas especies de llamaradas típicas de fuego de San Telmo. Y me dice: todos los pilotos sabemos que son fuego de San Telmo. O sea, habían cargas eléctricas en la atmósfera. Nosotros lo que hicimos fue recoger toda esta información cuadro por cuadro del video y obtuvimos la posición exacta de los 4 fogonazos con sus intensidades y encontramos la correlación temporal con este trazo de un acelerómetro de 3 ejes que tenemos en un lugar que estaba a menos de 200 metros de la cámara en la universidad. Y esa es la comparación. Yo les voy a mostrar ahora un video donde en 1 minuto y medio vamos a ver todo este desarrollo. Víctor. Me acompaña el profesor Víctor Senta, que es la persona que ha estado trabajando conmigo estrechamente en la parte de procesamiento de datos. Conoce muy bien esto. Ahora es profesor del departamento de física. Bueno, ahí tenemos, esto está en inglés porque la mejoramos en el sentido de ponerle títulos, etc. para History Channel. Esto lo mandamos a History Channel, así que está por lo menos en YouTube o está en History Channel. Luminiscencia en Lima, en el terremoto de Pisco, agosto 15 del año 2007.
Y lo que vemos acá es la entrada a la maestranza en la Universidad Católica. Acá atrás está San Lorenzo y acá tenemos una vista digital, o sea, alto contraste, blanco y negro. Acá tenemos el acelerómetro y aquí tenemos los cuadros del video. Cuadro 49, 90, 287 y 333 son los cuadros donde se va a producir el video, la luz. Vamos a ver cómo se desarrolla. Primero se ve la onda P, la onda S, y luego viene con la onda transversal, comienzan las luces. Dale, Víctor. Estamos en el cuadro, ahí se comienza a mover ya. Es la onda S, ahí termina el fogonazo. Segundo fogonazo. En realidad fueron dos sismos muy cercanos. Los sismólogos lo consideran uno solo, porque rompió más o menos en el mismo sitio, pero fueron dos. Aquí en el 287 se produce el siguiente. Y el más largo de todos es el último. Gracias, Víctor. Entonces, es obvio que no se trata de línea de transmisión. Es obvio que no se trata de platillos voladores, de cualquiera de esas fantasías que se han usado para desvirtuar la realidad. La realidad es que muchos sismos traen luces presísmicas, posísmicas, a veces posísmicas. Y esto no es de ahora. En 1540 se reportó luces en el Cusco de un gran sismo que hubo. 1540. Acababan de llegar los españoles del Cusco. En 1746, en la isla San Lorenzo, había la prisión que está todavía ahí deshecha. Y se reportó que salían luces, lenguas de fuego de las paredes. Había un teniente que estaba a cargo de la prisión. Soltó a los presos para que vayan a ver qué cosa pasaba en el resto de la isla. Y regresaron con una historia que al otro lado de la isla habían visto también luces. El teniente se quedó muy tranquilo porque dijo, ahora sí puedo hacer un informe de lo que ha pasado y no me van a creer que estoy loco. Y se reportó luces en el cielo. Esas luces ocurrieron el 7 de octubre, exactamente 21 días antes del 28, que fue el Teatro. Entonces, las luces se han visto en México, se han visto en muchos sitios. Las luces existen. Hay cargas eléctricas involucradas. Las luces salen de tierra. Ocurrió una cosa con un alférez de la Marina que estaba en la isla San Lorenzo. Y él, lo hemos entrevistado, y él relató que estaba haciendo ejercicios en el agua, cerca de las 7 de la noche, y que vio unas luces que salían del mar. Entonces una persona que trabajaba conmigo me dijo, ajá, del agua está saliendo, no puede salir del agua. Por razones obvias, es decir, el mar es una superficie conductora, agua salada es conductora. Si tenemos una plancha de cobre, no podemos decir que van a salir, en un punto de la plancha de cobre va a salir una luz, no puede ser. La plancha es un común denominador, es una
es una zona de alta conductividad para cualquier carga eléctrica. No puede salir de la superficie del agua. Tiene que haber algo. Yo no me había dado cuenta, no me había percatado de la existencia, la había visto alguna vez, pero no me había dado cuenta, de las Islas Horadadas, que son unos peñascos que salen ahí más o menos entre Magdalena y San Miguel. Entonces un día el malecón estaba despejado, vi las Horadadas y dije, esto es. El testimonio lo utilicé en un paper que presentamos que ha sido considerado el mejor paper que se ha hecho hasta ahora a nivel mundial sobre luces en el cielo. Y da cuenta de estas luces, porque el alférez tuvo la paciencia de conversar con una alumna de arte y le fue diciendo cómo estaba formado esta especie de columna helicoidal que se entorchaba hacia el espacio desde el mar. Y entonces me acuerdo que él me decía, era un marciano. A ver, ¿cómo un marciano? ¿Qué cosa es un marciano? Se refería a los helados, esto de Donofrio, que había un marciano, que era, ¿no?, un tubo de plástico, ¿no?, medio enrollado. Bueno, esa descripción la llevamos porque descubrimos que en horadadas, por efecto de puntas, en esa roca conectada con las rocas máficas que están en el Camotal, en San Lorenzo, que se conectan con la punta y que van hasta Ucayama, porque todas eran zonas sagradas. Es interesante que las zonas sagradas antiguas, no solamente acá, en Ucrania hay montones de sitios, hay filas de monasterios, hay 56 monasterios alineados con las zonas donde se han visto luces en los sismos. Todas esas son rocas máficas que conducen corriente eléctrica, que conducen cargas eléctricas y distribuyen las cargas eléctricas que afloran a la superficie. Es exactamente lo mismo que una aurora. La aurora es producida cuando las cargas eléctricas en el viento solar se introducen a la atmósfera terrestre a través de los polos magnéticos hasta que llegan a alturas suficientes donde hay suficiente densidad de atmósfera como para producir ruptura dieléctrica y se producen los fogonazos. El problema es exactamente el mismo. Son luces que se producen a muy baja altura, que se reflejan arriba y son premonitoras de los sismos. Es decir, tenemos toda la razón en creer que los sismos vienen precedidos por cargas eléctricas en movimiento. Muy bien, sigamos con voy a pasar a la proyección vectorial. Ya, gracias. Bueno, eso es lo que habíamos visto. Entonces tejimos una teoría, y la teoría está representada en este diagrama. La placa de Nazca, al incrustarse debajo de la placa continental o la placa sudamericana, produce en algunos lugares estas zonas de alta presión. Y esa alta presión es la que produce los sismos. Esto produce una enorme cantidad de cosas vinculadas con la actividad eléctrica. Hay radiación infrarroja, ondas de radio, variaciones de la atmósfera en altura, variaciones del campo magnético local, luz, luminiscencia en las islas, en los lugares altos, que tienen que ver con la presión, no con el sismo. Ahora les voy a mostrar los diagramas reales, porque registramos, para que se den cuenta que en el momento del sismo no tenemos cargas eléctricas. Pocos días antes cesan las cargas eléctricas, porque cesa la presión. La presión comienza a aumentar. Llegado a cierto nivel, comienzan a salir cargas eléctricas. Pero si la presión continúa, comienza a licuefactar la roca. Cuando se licuefacta la roca, es una zona caliente, llamada zona de Benioff a esta región, ahí el magma se mezcla con las placas. Entonces, cede.
Entonces ya no hay resistencia. Al ceder la placa continental, se va la presión. Al irse la presión, se van los pulsos eléctricos, se van las cargas. Pero ya se echó a andar el mecanismo. Hay un mecanismo de estático pasa a dinámico y se mueve la placa. El continente retrocede. Es como disparar un fusil, ¿cierto? El fusil retrocede y golpea. Es exactamente lo mismo. Se empuja y el continente retrocede. El retroceso es ejercicio. ¿Qué cosa, muy rápidamente, qué cosa es lo que produce esto? Por ejemplo, enlaces peróxidos. Los peróxidos tienen un oxígeno de más. Si agarramos un pomo de agua oxigenada, ustedes van a ver que el pomo de agua oxigenada es oscuro, es bien cerrado, no hay que moverlo, porque energía mecánica, luz, calor, descompone el oxígeno sale. Entonces, la presión, el calor, descompone los oxígenos. Y hay varios tipos de peróxidos. Hay desplazamientos en campos eléctricos y magnéticos. No voy a entrar en los detalles, pero hay ecuaciones del campo eléctrico y del campo magnético que nos permiten evaluar cuáles son estas cargas que se van a producir. Luego estas cargas se desplazan de dos maneras, por difusión y por potencial. Las de difusión son mucho más importantes porque se producen tal cantidad de electrones libres que las corrientes llegan a ser 10 elevado a la 8 amperes, o sea, 100 millones de amperes. Es una enorme cantidad de corrientes. Una vez un científico de institución conocida me decía, lo que estás pensando, me dice, no puede ser, porque para producir luces a esa altura necesitas millones de voltios. Y que no se necesitan millones de voltios, se necesitan millones de amperes, no millones de voltios. Y eso es lo que realmente sucede. Ahí hay una lista de como 12 cosas distintas que producen las cargas eléctricas, que son visibles. Entonces, la física de estado sólido, el electromagnetismo, produce precursores electromagnéticos de los sismos. ¿Es posible hoy predecir los sismos con seguridad y confiabilidad? Nunca vamos a llegarlos a producir con tanta confiabilidad. Porque es como el tiempo. El tiempo es aleatorio. Pero si no fuera porque tenemos un sistema meteorológico, hay aviones que no podrían volar, ¿verdad? Que no se pueden arriesgar si no conocen el tiempo. El tiempo en el lugar donde van a estar. Entonces, se necesita siempre pensar en que vamos a tener una predicción estadística. Y el proceso consiste en mejorar la estadística. Y con esa estadística tenemos que vivir. Algunos ejemplos de nuestros equipos, ¿cómo son? Esto está en la municipalidad de Ite, tuvo un acuerdo con la municipalidad. El panel solar, la antena de comunicaciones con la torre de celulares, por celular mandamos la información, una torre de GPS para la temporización, y aquí está el equipo, la unidad de energía, la unidad de procesamiento y transmisión, y dos sondas de cargas positivas y negativas también con información adicional. Esta es la estación en la isla San Lorenzo. Se llama la estación PM06, está en la isla San Lorenzo, gracias al enorme apoyo que hemos tenido siempre de la Marina en dejarnos instalar y darnos la oportunidad de ir repetidas veces a darle mantenimiento a la estación. Ahora está saliendo por completo del mercado. Esa firma ya no ha tenido mucho éxito porque los sismos que ellos tienen son distintos a los nuestros. Ellos tienen un mecanismo que se llama strike and slip. Y nosotros tenemos un sistema de subducción. Son mecanismos distintos. Nosotros hemos tenido éxito, ellos no. Entonces, la parte de sismos y esa es la parte de radioastronomía. Esta es la estación PM06, está en la isla San Lorenzo, gracias al enorme apoyo que hemos tenido siempre de la Marina en dejarnos instalar y darnos la oportunidad de ir repetidas veces a darle mantenimiento a la estación. Ahora está instalándose por completo del mercado. Esa firma ya no ha tenido mucho éxito porque los sismos que ellos tienen son distintos a los nuestros. Ellos tienen un mecanismo que se llama strike and slip. Y nosotros tenemos un sistema de subducción. Son mecanismos distintos. Nosotros hemos tenido éxito, ellos no. Entonces vamos a partir de sismos y esa es la parte de radioastronomía.
De nuevo, este es un lugar de recepción de la información, los discos duros para almacenamiento. El mejor de todos fue este. La zona que ven ustedes extendida verde es en nuestro pronóstico. Y donde ocurrió el sismo, según el Instituto Geofísico de Perú, es este área. Entonces aquí podemos comparar cuándo va a ser el sismo, dónde se va a producir, cuál es la magnitud. Es dinámico, puede cambiar con los días. Por ejemplo, este empezó acá, se trasladó aquí y fue migrando. Fue migrando hasta que ya no migra más. Cuando ya no migra más, esa es nuestra predicción. Lo que ven ustedes acá. Y ese fue realmente, yo le llamo el día que hice mi grito de eureka, porque ese fue un día de gran felicidad, porque corroboró lo que veníamos diciendo. Cada puntito rojo que ven ustedes, y si lo graficamos en 3 dimensiones, lo que nos aparece es un plano. Esta es una regresión, y lo que aparece es un plano. El plano es justamente el plano de Benioff, es la junta de las dos placas, el lugar donde la placa de Nazca, del Pacífico, se introduce debajo de la placa continental. Ese es el plano. Esta es una fotografía del plano. Es decir, hemos tomado una foto de lo que hay debajo del suelo marino de manera pasiva, solamente recibiendo estas señales de pulsos que nadie se da cuenta de ellos. Y por supuesto que esta es una acumulación de un tiempo determinado. Esto lo hemos hecho con TikTok. Y este es el plano de subducción o zona de Benioff. El ángulo que tiene es 24 grados. Es exactamente lo que dice el Instituto Geofísico del Perú por métodos sismológicos. En la zona de Benioff, aquí en Lima, es de 24 grados. Y además tiene una ligera inclinación hacia el sur, porque el sur está más abajo. Pero la Tierra es casi como un iceberg. El iceberg sabemos que flota en el agua, pero la parte que está debajo del agua es mayor que la parte que está arriba. Y eso es lo que pasa con la cordillera en la zona del sur, en la zona del lago Titicaca. Entonces, el sur es más alto, es más masivo, por lo tanto, debajo hay una corteza más grande. Por eso es que el plano va hacia abajo. O sea, coincide, de todas maneras, con una foto. Y es una foto, porque son fotones. No son fotones de luz, son fotones de radio. ¿Qué frecuencia? La frecuencia usada en operaciones submarinas. ULF, ELF. Son frecuencias de menos de 1 Hz. Y ahí tenemos la comparación. Todos los puntos negros que ven ustedes son eventos sísmicos hechos por el geofísico. Esta es una publicación del IGP en el año 2002, hecha por uno de los autores, es Hernando Tavera, actual presidente del IGP. Y la línea roja que ven ustedes es la zona de Benioff según el geofísico. La zona amarilla que ven ustedes es la nuestra. Tiene exactamente la inclinación y se acomoda a la línea roja. Esto lo hicimos en el año 2015. Es decir, es exactamente lo que esperábamos. Si acumulamos la estadística, esto es más o menos lo que está apareciendo. Hoy día, con escasos pulsos en el área de Lima, tenemos ya que están apareciendo gaussianas. Cuando en un evento natural, naturaleza, comienzan a aparecer curvas gaussianas, quiere decir que estamos en lo cierto. Porque esa es
la distribución natural, la distribución normal de la distribución gaussiana. Y acá vemos un intento de una gaussiana y otro intento. Esta es una mejor gaussiana. El error en la estimación del tiempo. ¿Dónde está cero? Acá. Miren ustedes que tenemos, la desviación estándar más o menos es 50 horas, o sea, 2 días de error. Cuando incrementemos el número de estas estadísticas, vamos a ir mejorando nuestra curva de gaussiana. Y esta es la estimación de la magnitud, donde tenemos dos, una curva en cero y esta desplazada. Y este es un conjunto de dos de ellas, distancia. La que menos precisión tenemos es la distancia. Y tenemos menos, no nos preocupa mucho, porque en un sismo grande, que son los que nos interesan, todos estos sismos son pequeñitos, 3.0 a 4.2, 4.4, nada más. Lo que nos interesa son los grandes, 8.8, 9.0. Pero eso no lo vamos a ver hasta que no lo tengamos. Por lo tanto, no tenemos cómo saber qué va a ocurrir. Sin embargo, sí creo que vamos a tener tal cantidad de parámetros, de lo que vemos ahora. Les voy a enseñar cuáles son los parámetros que vemos. Tal cantidad de parámetros que no nos va a caber ninguna duda de lo que viene en sus gráficos. Este es el proyecto para hacer toda la red completa, con algunas situaciones en Arequipa, en Cusco y en la selva, que también es importante, pero básicamente el problema está en la costa. El problema es un problema más que nada en el mar. Los sismos que aparecen en el mar son mayores que los que aparecen en tierra firme. Y eso es peligroso desde el punto de vista de tsunamis. Porque sabemos que cualquier sismo más de 7 o 7.5 de la evaluación va a producir un tsunami. Y un tsunami con grandes puertos y con embarcaciones de 400 metros de eslora van a ser peligros para los puertos, peligros para los buques, peligros para los puertos. Esa es la configuración de aquellas situaciones que hemos pensado que son importantes. Las que tenemos están marcadas acá y las otras son las que necesitamos. Cosa interesante, esta compañía que nos no tenía buenos resultados. Y yo le dije que bueno, que me dieran la información, con mucho gusto. Entonces me mandaron la información de un sismo que había ocurrido un año atrás. Como comprenderán, todos los sismos están registrados, toda la data está registrada, tanto nosotros como ellos la tienen toda registrada en forma digital. Entonces, si volvemos a poner la data, es como rebobinar el video y volver a verlo. Entonces, lo volvimos a procesar como si se estuviera produciendo en ese momento. Y adaptamos nuestro procesamiento, lo adaptamos para verlo de ellos. Qué interesante, ellos tenían 3 magnetómetros. Uno en Benicia, otro en Napa Valley y otro en Black Point. Situados estratégicamente formando casi un triángulo equilátero. Y nosotros hicimos 3 triangulaciones. Este con este resultó este epicentro, este con este resultó este epicentro y este con este resultó este epicentro. Fíjense lo cerca que están todos del verdadero epicentro. Es decir, si lo hubiéramos visto antes que ocurriera, les hubiéramos dicho va a ocurrir un sismo en esta región. No sabemos con precisión porque son 3, ¿no? Son 3 triangulaciones, pero claro, esta que tiene un ángulo obtuso es obvio que no es tan buena como esta que tiene ángulos agudos.
esto es mucho más difícil. Si estuvieran perfectamente en línea recta, tendríamos un error muy grande. Pero con estos dos hubiéramos estado relativamente cerca, aun si hubiera sido una catástrofe, haberlos salvado de un sismo. Nunca llegamos a tener una vinculación con ellos como para hacer un consorcio. Ellos no estaban interesados en una empresa de temas del espacio, pero no tenían, la verdad, mucho interés. Nunca logramos hacer algo conjuntamente. Y ahora estamos en esta situación con la cual vamos a tener que reemplazar nuestras donaciones que ya no va a haber, las vamos a tener que reemplazar con magnetómetros hechos en casa. Y aquí les quiero contar una primicia. Normalmente yo no cuento primicias, pero les digo esta primicia para vamos a ver qué sucede. El día de ayer, esta se trata del día de ayer, hace ya varios días que vengo siguiendo un reporte de triangulación San Lorenzo-Aucayama, la latitud, la longitud, la fecha. ¿Qué fecha? Mañana. A las 3:52 horas, hora UTC, lo cual significa las 10 de la noche, hora de Lima. Ese es nuestro pronóstico. 10 de la noche de hoy. Es nuestro pronóstico. Hasta ahora no ha ocurrido nada. A veces no ocurre. Tenemos 3 grupos, les voy a mostrar cómo es. Este es el derrotero que ha seguido el posible epicentro, es acá. Y hay 3 grupos. Primero se desarrolla el grupo rojo. Está marcado con rojo. Y hay un derrotero ahí con las flechas. Luego cesa y viene un silencio de varios días. Y luego viene el grupo azul. El grupo azul continúa. Y luego hay un tiempo de silencio. Viene el grupo verde. Nosotros los separamos, porque mucho de esto todavía es experimental. Queremos ver en qué casos estos grupos pueden representar cada uno un sismo pequeño, o los 3 forman un sismo grande. Posiblemente hay las 2 cosas. Lo que pasa es que no tenemos sismómetros suficientemente sensibles como para poder saber si esta pequeña cantidad de pulsos produce un sismo pequeñito. Eso se llama microsonificación, lo cual no tenemos nosotros, no tiene el Instituto Físico del Perú, no lo tiene. Pero están clarísimamente los 3 en las estaciones de San Lorenzo y de Aucayama. Aquí vemos el derrotero del epicentro, cómo el epicentro ha ido moviéndose hasta situarse en esta posición verde. Ahí es donde está ahora. Hoy no he visto la data, pero es el día de ayer. ¿Cómo son estos pulsos? Fíjense, la cantidad de pulsos que registramos. Los pulsos que les he mostrado anteriormente son los pulsos que cernimos. En otras palabras, no le creemos a todos los pulsos. Todos los pulsos no producen, no vienen de la misma fuente. Entonces desechamos muchos pulsos, tanto de Aucayama como de San Lorenzo. Ahora vamos a ver el nivel de ruido mucho mayor en Aucayama que en San Lorenzo. San Lorenzo es, acá lo vemos. Hay 2 niveles de ruido que he colocado, nivel 1 y nivel 4. San Lorenzo casi no tiene ruido, solamente acá.
Okayama tiene mucho más. Pero si lo vemos en nivel 4, aparece mucho más ruido en San Lorenzo y muchísimo más en Okayama. San Lorenzo es un paraíso porque no está rodeada de mucha radiofrecuencia y por lo tanto está aislada. Entonces es como sensor de sismos, realmente es un paraíso. Y como ustedes comprenderán también, no sé si hay submarinistas, pero ustedes comprenderán que el nivel de ruido es muy importante. Sí. ¿No? Tenemos que combatir el ruido. El ruido está presente en todo. Y justamente lo más importante es combatir el ruido. Ver cómo sacamos la señal del ruido. En comunicaciones, en radar, en sonar, y en esto también. Entonces, el ruido, este nivel de ruido nos permite trabajar. Este nivel de ruido es muy difícil, pero no nos queda otro. Y luego sacamos las densidades. Estos son los que corresponden al grupo rojo, el grupo azul y el grupo verde. Estos tres grupos nos dan la idea que ha ido creciendo esta densidad de energía de los pulsos. Esta es energía electromagnética que graficamos. Y aquí están los parámetros de los pulsos. Cada grupo tiene sus niveles. Pero la información es mucho mayor. Les voy a mostrar solamente a fin de que se den cuenta la enorme cantidad. Hay otra y otra más. Son 6 páginas de información que recolectamos. Y como el ruido, esta es una famosa frase de un famoso investigador de la ficción, de Sherlock Holmes. Cuando se ha eliminado todo lo imposible, lo que queda debe ser la verdad, sin importar cuán improbable sea. Y siempre al final de toda presentación de este tipo, coloco la isla San Lorenzo como protectora de la ciudad de Lima, porque ahí tenemos el mejor magnetómetro que tenemos en todo el país, el mejor resultado que nos ha dado, gracias a la Marina. Y siempre reconocemos públicamente lo que recibimos de la Marina y también de la Fuerza Aérea, porque CONIDA también nos ha dado un espacio en Punta Lobos para instalar un magnetómetro que tenemos ahí. Ese magnetómetro, por razones que creo que estamos ya dándonos cuenta, no es muy exitoso, no es tan exitoso como el de San Lorenzo, porque se necesita algo más. Se necesita primero estar a nivel del agua y se necesita estar sobre rocas apropiadas, rocas máficas apropiadas, rocas del Jurásico que tienen elementos metálicos que vienen del fondo de la Tierra. Y eso es muy importante. Y eso parece que no pasa con algunos lugares. Ite, por ejemplo, en Moquegua o en Tacna, no produce tampoco los mismos resultados. Y se parece mucho al magnetómetro de Talobos. Siempre agradezco a nuestros colaboradores, que son todos aquellos que nos han dado albergue para poner. Fíjense ustedes, hay personas que tienen hostales, hay pequeños agricultores, grandes agricultores. Jorge Mamani, un pequeño agricultor en Coyhai. César Biondi, un gran agricultor de pisco, productor de pisco. Municipio distrital de Ite, Marina de Guerra del Perú, San Lorenzo. Un pequeño agricultor en Okayama, un grupo agrícola, otro pequeño agricultor, CONIDA y la Fuerza Aérea del Perú. Muchas gracias, espero que haya sido ilustrativo de lo que se puede hacer. Creo lo que debemos hacer para tener algún tipo de protección para 600.000 peruanos. Muy bien, gracias.